Gracias a Maurice Cazorla por acompañarnos en esta jornada. A tono de introducción, hoy estamos compartiendo esta sala con jóvenes estudiantes del quinto semestre de la carrera de periodismo de la Universidad Franz Tamayo, para hacer un ejercicio colectivo de entrevista con Maurice Cazorla. Maurice Cazorla Murillo es abogado, es docente universitario, fue presidente del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, es miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de Oruro, miembro de la Sociedad de Historia de la Guerra del Chaco, conforma el consejo editor de la revista Historias de Oruro, entre otras de las múltiples actividades que desarrolla y de la que hoy justamente conversaremos con esta sala junto a los 21 estudiantes que nos acompañan en la misma. Sin más preámbulo, primero quiero cederte la palabra, Maurice, para que saludes en la sala y después vamos a proceder ya con esta especie de interrogatorio, tono de diálogo, pero con el objetivo de que sea entrevista. Maurice, gracias por acompañarnos otra vez. Bienvenido. No, muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Me siento muy honrado, la verdad, de compartir este espacio con los estudiantes de la universidad y la verdad estoy presto para lo que ustedes quieran conocer sobre aquello que nos apasiona, ¿no? Que es justamente este tema de la historia. Así que más bien estoy a su entera disposición y agradecido nuevamente contigo, Beatriz, por esta invitación. Realmente me siento muy honrado. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros. Voy a ceder la palabra a Sebastián Gorostiaga, estudiante de periodismo de la Unifrance. Sebastián, contigo, por favor. Sí, bueno, gracias, licenciada Beatriz. Señor Mauricio, muy buenas noches, espero que esté muy bien con nosotros. Mi pregunta va referente a esto. ¿Qué fue lo que le llevó a usted a enfocarse un poco más en el área de la investigación, el área de la historia, que un poco de su profesión que se dedicó al principio, ¿no? Que ahora es la de abogado? Bueno, en realidad, esto nace mientras estaba estudiando Derecho, porque en realidad en ese tiempo también como que fue parte de la elección que yo hice, ¿no? De estudiar Derecho porque me gustaba la historia. Yo estudié en La Paz, estudié en la Universidad de La Paz, en la Universidad Católica. Entonces, mientras estaba allá, pues contemplaba la hermosa historia que tiene la ciudad, con todos los hechos históricos que han cambiado lo que ha sido la historia de Bolivia. Entonces, a partir de allí, empecé a acudir justamente a algunos archivos, documentos que tiene más bien aquella ciudad, y eso fue lo que me motivó en realidad a recorrer las calles, los hechos históricos, los personajes, a vivirlos de alguna manera y de alguna manera también sentirlos. Y lo más interesante de esto es que también lo he compartido con mi hermano Fabricio, que es comunicador social. Él también estudia en La Paz y juntos en realidad también hicimos el mismo trabajo de investigación y en algunos momentos él cuando hacía sus trabajos de comunicación social, pues hacía también algunos de sus trabajos vinculados a la historia. Entonces hemos tratado de siempre relacionar ese tipo de, esa pasión que nosotros tenemos a partir justamente de experiencias y de situaciones que hemos ido analizando a lo largo de esos años que hemos estado en La Paz. Y por supuesto, cuando nos hemos venido aquí a Oruro, pues aquí comenzó la pasión al 100%, porque nuestra ciudad realmente merece también, o merecía en este momento también el que investiguemos en este tema. Y por eso también que decidimos formar una revista el año 2010, una revista que se llama Historias de Oruro, donde fuimos plasmando cada uno de los aspectos de investigación. Entonces ya no era solamente el hecho de leer, de haber investigado, sino ahora dónde compartimos lo que hemos conocido, que eso también es importante. Una cosa también es saber lo que uno investiga, pero también es importante saber cómo uno comparte este proceso. Entonces de ahí nació la posibilidad de armar una revista y en gratitud a La Paz nosotros publicamos una edición especial para La Paz que se llama Historias de Oruro, homenaje a La Paz, en la cual decidimos publicar artículos específicamente relacionados a la ciudad de La Paz, con esa experiencia que nosotros hemos ido adquiriendo. Entonces, bueno, así hemos armado nuestra pasión, nuestra motivación, justamente por este aspecto. No sé si respondo, Sebastián, a tu inquietud.
No, sí, muchas gracias, señor Mauricio. Muy amable. Gracias, Sebastián. Voy a Gracias. ceder la palabra a Mara Paza Velasco. Adelante, Mara, por favor. Sí, primeramente muy buenas noches, Mauricio Cazorla. Bueno, mi pregunta va más relacionada. Usted ya nos estaba comentando hace un instante que tiene una revista denominada Historias de Oruro. Bueno, ¿cuál ha sido la importancia de aportar estas riquezas históricas, estas memorias históricas que lleva Oruro hacia los jóvenes a través de este medio que usted tiene y el cual comparte con todos? Además de eso, ¿cuál ha sido la influencia que la familia Cazorla ha tenido respecto a la memoria, a las memorias históricas, ya con las iniciativas de difundir todo ello en el país y fuera del país también? Bueno, Mara, una influencia muy importante que nosotros hemos obtenido ha sido de mi señor abuelo. Él se llamaba José Hermón Murillo Bacarriza. Y él no era solamente historiador, era investigador. Él fundó varias instituciones acá en Oruro y dejó una presencia realmente importante. Entonces, eso nos ha influido muchísimo en el tema de compartir lo que nosotros publicamos. Entonces, a partir de proceso de investigación, el ir escribiendo artículos, porque lo hacíamos en los periódicos locales, lo hacíamos en La Patria, lo hemos hecho también en algunos periódicos a nivel nacional, pero no veíamos que eso llegaba a tener realmente el impacto que en algún momento podíamos obtener. Mi hermano fue oficial mayor de cultura aquí en Oruro y gracias a la gestión que hicimos el año 2010 para el bicentenario del 6 de octubre, que en ese momento estábamos celebrando, quisimos regalar a Oruro una edición de recopilación de artículos históricos de algunos investigadores de Oruro, ¿no? Marcos Beltrán Ávila, Ronald Meloz, Adolfo Mier, algunos artículos de mi abuelo y por supuesto alguno nuestro, ¿no? Que muy humildemente decíamos, a ver, veremos qué tal sale, ¿no? Entonces, de esa manera que financiamos esta primera edición lo hemos hecho de manera gratuita, lo hemos distribuido así eh, en una distribución libre, se nos ha agotado el primer día del lanzamiento, claro, porque era gratis, ¿no? Pero al final de cuentas lo distribuimos y de ahí nos animamos a sacar la edición, pero ya no pensamos que iba a haber un número 2. Entonces nos quedamos con mucho material y dijimos, bueno, sacaremos otra edición porque era interesante también que podamos seguir compartiendo muchos artículos que también habíamos encontrado y que los íbamos recopilando. Y además nos influyó mucho el hecho de que en algunas ciudades como en Madrid, en Buenos Aires, en Lima, en algunas ciudades importantes, hay ediciones de historia, no revistas que realmente le dedican una circulación interesante. Sabes, salió la edición especial de historia desde España con las ediciones del Bicentenario, que nos conseguimos toditas, ¿no? De alguna manera nos dimos traer algunas desde La Paz, otras desde Santa Cruz, y ediciones realmente muy lindas. Y nuestro objetivo era justamente hacer una edición similar. Y por eso fue que queríamos tener una historia, perdón, una revista muy propia para Oruro, donde mostremos justamente este proceso. Gracias a Dios, la revista ha logrado superar las 6 ediciones. El padre Bernardino Zanella del Socavón nos decía, yo he estado en presentaciones de revistas de 1, 2 ediciones y hasta ahí era el entusiasmo, pero nuestra revista ha alcanzado el número 44 y nos hemos diversificado. Entonces, creo que eso ha logrado que la gente haya aceptado en realidad este trabajo que estamos haciendo. Y no nos estamos quedando solamente en el tema de la producción de la revista, porque con este tema de la pandemia es medio complicado, pero igual seguimos adelante, ¿no? Y obviamente con algún tema a nivel nacional. Entonces, un poquito viene de ahí esa nuestra influencia, ¿no? Y el hecho de que bueno, vivimos en Oruro y Oruro es una ciudad que no tiene la historia de La Paz, pero tiene una historia realmente interesante, muy importante, que vale la pena que el mundo conozca. Es una historia absolutamente apasionante, Maurice, definitivamente. Me voy con Pablo Gallardo. Pablo, bienvenido. Adelante, por favor.
Bueno, muy buenas noches, primero que nada. Y la pregunta que le tengo, ¿cuál es la mejor experiencia que le ha dejado esta revista que usted hace? La verdad, la mejor experiencia es el hecho de que cada edición tiene una característica especial, Pablo, ¿no? Hemos tenido ediciones especiales, por ejemplo, para el tema del carnaval, el tema de la revolución del 10 de febrero. Hemos tenido el aporte, por ejemplo, de importantes investigadores como Fernando Cajías, que en algún momento nos ha, nos ha obsequiado una edición, un artículo especial por el tema del 10 de febrero que no se publicó en otro lado. Y lo más interesante ha sido cuando sacamos la edición de La Paz, porque la presentamos en La Paz. Fue la edición número 17. Esa revista se llama Historias de Oruro, homenaje a La Paz. La presentamos en el Salón Rojo creo que es el Salón Rojo del municipio, no recuerdo si ese es el nombre correcto. Estaba el alcalde Revilla, estaba la concejal Niño de Guzmán. Nos invitaron desde Oruro y nosotros tuvimos nosotros tenemos como paréntesis, te quiero contar, Pablo, que nosotros somos descendientes de Pedro Domingo Murillo. Entonces, nosotros somos del lado orureño. Claro, en La Paz no nos van a reconocer porque hay una asociación de descendientes, pero nosotros ostentamos los cuadros de Manuel Florentino Olivares, y si tú te has fijado en el Museo de Murillo, hay un cuadro del momento del ajusticiamiento de Pedro Domingo Murillo que está firmado por Olivares, y ahí dice en la parte inferior derecha, Oruro 1900. Este cuadro, y estos son varios cuadros, fueron mandados a pintar por mi bisabuelo Manuel Murillo Dorado, y este cuadro en particular lo regaló a La Paz. Entonces, cuando nosotros fuimos a La Paz, llevamos el retrato que tenemos nosotros en casa, que lo conservamos, y fue interesante cuando estuvo compartiendo esta sesión María Luisa Sux, Fernando Cajías y otros importantes historiadores de La Paz, porque nosotros no somos historiadores de profesión, somos apasionados por la historia, y ahí sugerimos la posibilidad de que pueda abrirse una revista dedicada a La Paz, ¿no? Con este proceso, porque el municipio de La Paz hace tiempo sacó 6 revistas sobre el tema del Bicentenario, sacó 15 libros sobre el tema del Bicentenario, que toditos los hemos ido coleccionando en realidad, porque realmente ha sido una producción maravillosa, pero lamentablemente se ha quedado en el Bicentenario cuando realmente podían haber aprovechado de publicar otro tipo de documentos. Entonces, esto nos ha permitido salir del proceso de Oruro. Nos fuimos a La Paz los domingos en el Prado, como cualquier otro artista, teníamos nuestro propio stand, llevamos cosas antiguas porque tenemos en nuestra casa un museo de objetos antiguos que vamos recogiendo y vamos conservando. Es parte de la fundación que nosotros queremos hacer. Tenemos una hemeroteca interesante del periódico La Razón de la primera época, no te hablo de La Razón de esta última. Tenemos objetos antiguos y eso los llevamos a La Paz para compartir con la gente. La gente de La Paz recibió bien la revista porque se agotó, pero siempre nos reclamaba, ¿por qué Historias de Oruro? ¿Por qué no ponen Historia de La Paz? Porque el nombre era Historias de Oruro y también nos queríamos posicionar como Oruro. Y esto quiero decirle como un sentimiento chauvinista, y les pido disculpas por esto, pero cuando los periódicos de La Paz sacan sus ediciones para Oruro, el 10 de febrero, el carnaval, sacan artículos interesantes, pero a veces con datos erróneos, equivocados. Entonces eso particularmente a nosotros nos molestaba mucho, y por eso es que nosotros decidimos hacer una edición que venga desde Oruro para La Paz, justamente con la intención de que no solamente en aquella ciudad se pueda hablar de Bolivia, sino también en cualquier otra parte. Y ahora eso nos ha motivado a sacar una edición especial de Bolivia, porque aparte de tener los artículos, tenemos fotografías antiguas de todo Bolivia, incluyendo lo que fue el antiguo departamento del Litoral. Entonces estamos en preparación de una edición especial de Bolivia, y creo que lo que nos ha pasado con La Paz nos ha ayudado a romper esa barrera de salir del departamento para enfocarnos en un proceso nacional. Hemos sacado el primer número de la Guerra del Chaco, que ha salido este año,
que ya no tiene una circulación netamente local en Oruro, sino que ya ha salido a nivel nacional. Y creo que esa es la mejor experiencia que nosotros podemos compartir en este tema de nuestra edición. Gracias, Mauricio. Voy con Henry Huanca. Adelante, Henry, por favor. Bueno, buenas noches, señora. Mi pregunta va, ¿por qué rechazó la invitación del alcalde Juan José Ramírez para ser secretario de Cultura en el año 2015, a poco tiempo de iniciar el Carnaval de Oruro en esencia? ¿Por qué han visto eso? Bueno, Henry, en realidad es un tema interesante. La alcalde titular en ese momento era la señora Rocío Pimentel, que dejó justamente la alcaldía porque, si no me equivoco, se estaba volviendo a postular al proceso de la elección. Sin embargo, entró don Juan José Ramírez, que es amigo nuestro en realidad, ¿no? Y nos invitó a ser parte de la Oficina de mi Agricultura, tanto a mi hermano como a mi persona. Obviamente uno de los dos tenía que ser, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando en otra organización y mi hermano, mientras estuvo de oficial mayor de cultura, la edición de la revista tuvo una especie de baja, porque de las 4 o 6 ediciones que hacíamos al año, pues los años que estuvo Fabricio de oficial bajó justamente a 2 ediciones. Entonces, o era hacer este tema de la edición de la revista, o porque él es el comunicador que diseña, arma, diagrama y toda la parte técnica que tiene que ver con comunicación. Y yo era el que seleccionaba los artículos, pero yo no tengo el conocimiento profesional para eso. Entonces, lo malo es que ya logramos llegar a una posición interesante con el tema de la revista, y ahí tuvimos que decir, no, y este salió como un comentario con algunos amigos, entre ellos nuestro amigo periodista Álvaro Escalera, pero lo malo que mi cuate decidió hacer un artículo en el periódico La Patria, del cual ha sido el que has debido encontrar. Y obviamente no pensamos que nunca iba a publicar, porque era un comentario. Dijimos, no, porque mira, la revista, nosotros estamos con esta, y justo la foto que tú ves en este artículo es de una exposición local que teníamos en Oruro, ¿no? Donde mostrábamos la revista, nuestros objetos y todo lo demás. Y ahí nos dijo, les tomaré una foto a los hermanos Cazorla que nunca están juntos. Entonces, bueno, nos tomó la foto, pero te soy sincero, Henry, jamás pensé que iban a publicar este artículo, te soy franco. Y ahí salió, ¿no? Y obviamente Juan José Ramírez no se molestó, pero nos dijo, ¿por qué no me han rechazado? Ni siquiera me han dicho a mí directamente, y ha salido en el periódico, me he tenido que enterar por el periódico. Y ahí obviamente fue para mí, mi molestia y mi vergüenza justamente con Juan José Ramírez por ese tema, ¿no? Donde tuvimos que disculparnos porque no fue la intención de que salga primero en el periódico. Lo ideal, lo más honesto era que lo digamos él, pero lamentablemente mi amigo periodista tuvo la gentileza, entre comillas, de hacer la publicación en el periódico, ¿no? Y bueno, eso fue lo que tú conociste. Gracias. Eso en periodismo lo llamamos infidencia, o cuando lo comentas, solamente lo compartes con un amigo o un periodista, es un off the record porque es fuera de grabadora, ¿no? Es decir, que Maurice no aceptó que esa nota salga publicada, cosa que se hizo. Gracias, Henry. Gracias, Maurice, por la respuesta. Voy con Andrea Lazarte, estudiante de periodismo de la Unifrance. Adelante, Andrea. Buenas noches, Mauricio. Ya quería preguntarle con respecto a su hermano Fabricio Cazorla, ¿cómo fue que ustedes se involucraron en el nutrir la hemeroteca que poseen con registros desde 1912? Bueno, la hemeroteca en realidad la armó mi abuelo. Desde que él era estudiante de colegio, se dedicó a recortar artículos de periódico de diferentes intereses, ¿no? Historia, política y demás. También, como coincidencia, mi abuelo también se fue a estudiar a La Paz, a la UNSA. Y mientras estaba en La Paz también trabajó en algunos periódicos. Y él le mandaba a su mamá
los periódicos que después, cuando mi abuelo volvió a Oruro, se encargó de recortar. O sea, no solamente tenemos los periódicos, sino que tenemos una selección de artículos por diferentes campos, ¿no? En La Paz había un centro que era el CEDOIN, si no me equivoco, que estaba en la Mariscal Santa Cruz, donde uno iba y pedía un artículo en específico de acuerdo al tema, y nosotros hemos ido seleccionando aquellos, bueno, mi abuelo primero fue seleccionando estos artículos, mi abuelita era la que colocaba o colaba en realidad los artículos, y al final logramos tener una colección de artículos desde ese año hasta que mi abuelo falleció en el año 87 de diferentes temas, ¿no? Tenemos sobre política, sobre historia, sobre cultura, sobre diferentes temas, ¿no? Y esos los tenemos ya seleccionados hasta el día de hoy. Sin embargo, también hemos logrado adquirir empastados del periódico La Razón, que había una familia aquí en Oruro que había ido coleccionando hasta el año que dejó de circular, creo que el año 52 o 53. Y todas esas ediciones, bueno, no todas, no está muy completa, entonces la mayoría de estas ediciones las hemos logrado obtener, además de presencia literaria, algunos suplementos culturales, no me acuerdo cómo se llamaba el suplemento de última hora, y otros periódicos más. Entonces hemos ido armando todo esto gracias justamente a lo que mi abuelo fue dejando. Entonces hemos ido continuando lo que mi abuelo dejó, y hasta el día de hoy tenemos una colección en carpetas de diferentes artículos con diferentes temas. Nuestra intención es abrir al público para que puedan hacer investigaciones, porque realmente hay tesoros en los periódicos. Lamentablemente el periódico es una edición medio efímera, ¿no? Porque uno compra el periódico y después de un tiempo lo desecha. Pero ahí se han ido publicando realmente cosas muy impresionantes, muy lindas, que lamentablemente no están en los libros de historia. Entonces hay testimonios, particularmente los de la guerra del Chaco, los de la guerra del Acre. Hemos encontrado entrevistas, por ejemplo, no entrevistas, sino testimonios de algunos excombatientes de la guerra del Pacífico que se han ido publicando entre 1912 y 1920, que para esos años ya iban falleciendo. Algunos otros que han salido de la guerra del Acre, pero cuando llegó la guerra del Chaco, después de la guerra del Chaco, realmente empezó un proceso interesante de publicación de testimonios, particularmente en presencia literaria y en el diario. Entonces, si en algún momento alguien quisiera hacer una recopilación para alguna publicación, pues realmente tiene muchísimo material para poder hacerlo. Nosotros en algún momento estamos sacando estos artículos justamente para publicar en alguna de nuestras revistas. No hacemos todo, por supuesto, porque en la mayoría de los casos nosotros hacemos la investigación. Entonces utilizamos obviamente aquellos artículos como fuente para lo que estamos haciendo. Entonces realmente se ha convertido en un repositorio interesante. Hablar de digitalización es realmente un proceso importante, pero no va a ser suficiente, porque creo que es tanto si conocieran lo que nosotros tenemos, realmente se darían cuenta de que es bastante lo que tenemos en casa, pero en algún momento vamos a procurar digitalizar y compartir con el público. Gracias, Mauricio. Voy con Damaris Padilla. Adelante, Damaris. Bueno, primeramente, buenas noches, señor Cazorla. Le agradezco de antemano que nos otorgue esta entrevista. Bueno, se sabe que usted inició un proyecto titulado La Vuelta a Oruro en 10 días. Quisiera ahondar un poco más en ello y saber qué es lo que le impulsó personalmente a realizarlo. Gracias, Damaris. Este proyecto salió cuando el año 2003 hicimos una experiencia con algunos amigos que éramos parte del Rotary Club San Miguel, aquí en Oruro, y decidimos viajar al interior del departamento para conocer, promover y realizar algunas acciones sociales. Viajamos a las provincias del occidente, a lo que era Sajama, lo que era Saucarí, Carangas, pero como que nos quedó la idea de, bueno, promover el conocimiento de todo el departamento. Entonces hice un proyecto
una propuesta en la cual podíamos recorrer Oruro en 10 días. Y este proyecto en realidad se consolida cuando estábamos haciendo un libro para la Asamblea Legislativa Departamental y realizamos en realidad una travesía de 10 días, exactamente en 10 días, donde comprobamos de que se podía visitar las 16 provincias en esa extensión de tiempo. ¿Cuál fue el objetivo? La difusión justamente de cada uno de los espacios geográficos que tenemos, porque teníamos carreteras interconectadas, teníamos incluso hasta el alcance de Internet está casi al 80%, casi 90%. Entonces realmente fue una cosa maravillosa en la cual hicimos en ese momento. Está pendiente todavía la intención de hacer esta vuelta en 10 días con instituciones educativas y realmente personas que quieran conocer el proceso de Oruro y espero que cuando pase la pandemia podamos organizar una propuesta específica donde las autoridades de cada una de las provincias también puedan sumarse a estas actividades y en realidad hemos logrado de alguna manera interesar a ciertos sectores. Incluso cuando hicimos esa travesía el año 2003, nos llevamos a las candidatas del Miss Oruro en ese tiempo. Se sacaron fotos maravillosas en algunos lugares realmente impresionantes. Y como eran 16, les sugerimos que cada representante lleve la banda de una provincia y así fue. Pero lo hacían realmente con orgullo porque conocieron el lugar, conocieron el espacio y realmente fue algo interesante. Entonces, a partir de eso, la difusión, el conocimiento fue general y cada vez que yo tenía oportunidad de ir con los estudiantes de la universidad, porque yo era docente de turismo en la UDABOL, los llevaba a los diferentes lugares, ¿no? Donde era posible. Entonces, está pendiente ese tema. No hace mucho he viajado justamente al lado de Totora, Sajama, porque es mi intención justamente que el mundo conozca lo que es Oruro, porque realmente es una tierra maravillosa. Gracias, Mauricio. Voy con Jorge Serna. Adelante, Jorge. ¿Cómo está? Buenas noches. No sé si se me ve la cámara. Aquí está. Jorge, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi pregunta es, en el periódico El Diario mencionan que usted participa en la segunda parte de la obra de investigación Entre Ángeles y Diablos. Así que mi pregunta es, ¿qué proceso realizó para conseguir los datos y cuál fue su reacción al saber que sería reconocida por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad? Bueno, el proceso del reconocimiento se da el 2001, el 18 de mayo. Esto fue mucho más antes. El libro de Entre Ángeles y Diablos fue una edición que sacó un buen amigo mío que se llama Miguel Ángel Foronda, que estaba promoviendo justamente una publicación para los 75 años de lo que era la historia de nuestro conjunto, que era la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada. Entonces, todos los datos que nosotros hemos publicado en este artículo, porque lo hemos hecho en conjunto con mi hermano Fabricio, han sido entrevistas, revisión hemerográfica, fundamentalmente, bueno, primero por los testimonios de los fundadores de este conjunto y segundo por los artículos de periódico de la época de la década de los 40, que es la época en la cual aparece nuestro conjunto. Entonces, ya lo habíamos publicado en el periódico Expreso el año 99, salió otra edición en el libro Aproximaciones al Carnaval, pero no estaba completa, eso fue el año 2003. Y cuando hubo la oportunidad de publicar en el libro Ángeles y Diablos, pues nosotros decidimos publicar todo el texto completo en este libro, que realmente nos muestra cómo ha sido la motivación de haber fundado este conjunto que ha cambiado para siempre la percepción o lo que es la característica del Carnaval de Oruro. Porque hasta ese tiempo, con paréntesis te lo cuento, Jorge, hasta ese tiempo era una fiesta popular, una fiesta de gente
de los estratos populares, eran los mañazos, los artesanos los que se dedicaban a esto, pero cuando gente aburguesada de clase media decide meterse a este conjunto, pues ahí cambia para siempre y el Carnaval de Oruro se convierte ya no en una fiesta exclusiva de un barrio popular, sino que se convierte en una fiesta de toda la ciudad. Y eso ha sido lo que ha cambiado para siempre la configuración del Carnaval de Oruro hasta el día de hoy, que ya no es solamente local, nacional, sino incluso internacional por toda la gente que asiste al proceso del carnaval. Entonces, esto que nosotros hemos escrito ha contribuido de alguna manera a fundamentar y a documentar lo que en Oruro hemos ido produciendo. Para la declaratoria del 2001, yo particularmente hice mi tesis en la universidad, eso justamente sobre el tema del reconocimiento legal a la Diablada, y esto sirvió también de base para el documento que se llevó a la UNESCO, ¿no? Incluyendo la labor de investigación de mi hermano que hizo sobre la danza de la morenada del Carnaval de Oruro. Entonces, hemos contribuido así chiquitito para esta declaratoria que se ha consolidado, ya van a ser 20 años de esta declaratoria, que Oruro ha logrado en realidad como el primer reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa ha sido un poquito la reacción y los efectos que hemos logrado a partir de este proceso. Vamos a continuar con esta entrevista colectiva investigando el perfil de Maurice Cazorla, investigador y querendón de su tierra, Oruro. Voy a ceder la palabra a Ángel Rodríguez, estudiante de la carrera de periodismo de la Unifrance. Adelante, Ángel, te escuchamos. Buenas noches, señor Maurice. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sentimientos le trae cuando recuerda a su abuelo Joselmo Murillo Pacaresta? Tengo entendido que le heredó su biblioteca, además de que lo menciona con mucha regularidad. Gracias, Ángel. Sí, efectivamente, como lo dije hace rato, mi abuelo nos ha inspirado para todo el trabajo que hemos realizado, para el amor que tenemos a Oruro, ¿no? Y efectivamente nosotros no hablo de mí solamente, sino hablo de la familia, hemos heredado una biblioteca que la conservamos en realidad, ¿no? Y es más, la hemos ido alimentando a lo largo de estos años porque hemos tenido que actualizar varios libros que hemos ido adquiriendo, de manera que para nosotros siempre va a ser la inspiración, ¿no? Y todos los artículos que subimos al Facebook, tenemos un espacio que se llama Historia de Oruro y el otro revista Historias de Oruro, subimos fotografías y artículos que son parte de este archivo y por eso ponemos el archivo Joselmo Murillo Pacaresta, que es justamente como un homenaje para mantener su memoria. Le hemos puesto este nombre precisamente para relievar justamente esa trascendencia que nos ha legado a nosotros, ¿no? Y por eso es sumamente importante para nosotros el hecho de que toda nuestra comunidad lo reconozca. Gracias, Maurice. Voy a ceder la palabra a la señorita Carla Jerónimo. Adelante, por favor. Ya, primeramente, buenas noches, señor Maurice Cazorla. Mi pregunta va, si bien se sabe que con su hermano Fabricio realizan historias del departamento de Oruro, mi pregunta es si en algún momento no llegaron a coincidir en algunas opiniones respecto a algunas investigaciones que realizaban. Si en algún momento, ¿qué? Perdón, Carla. Si en algún momento no coincidían, o sea, en las opiniones que investigaban, digamos, algún tema de... ¿Entre mi hermano y yo? Sí. Ah, no, siempre, toda la vida, ¿no? Y es interesante porque tenemos a veces posiciones encontradas y lo interesante del debate es que nos tenemos que munir de fuentes, ¿no? Y son debates interesantes donde hemos tenido oportunidad de decir, mira, aquí tal documento dice esto, ¿no? Y mi hermano viene y dice también, pero yo he encontrado esto, ¿cuál es más antiguo? Y realmente es muy constructivo y productivo el tener estos debates porque nos ayuda a mantener una línea interesante. Y esto nos ha ayudado también a especializarnos, ¿no? Por ejemplo, yo soy especialista en historia colonial
Me he especializado también en el tema de la guerra del Pacífico. Ahora estoy con el tema de la guerra del Acre. Entre mi hermano y yo tenemos especialidades en la guerra del Chaco. Yo hablo de Boquerón, él habla de otras acciones. En la edición que hemos hecho de la guerra del Chaco, por ejemplo, él habló mucho de los testimonios de Boquerón, yo hablé de la batería Seleme. Entonces ahí vamos compartiendo. Entonces cuando no tenemos esas coincidencias, pues tenemos nuestra línea de especialidad. Entonces por eso es que es realmente fabuloso e importante entrar en este tipo de debates muy profundos, ¿no? Que tenemos a veces bien aquí en mi casa. Yo vivo aparte en realidad. Mi hermano está en la posesión de la biblioteca, donde voy, me presta un libro, me reclama, ¿por qué no devuelves el libro? Tráelo nomás ya. Entonces es realmente una cosa interesante. Entonces eso nos ayuda realmente a ver que entre nosotros no siempre va a haber una posición firme, ¿no? Sino que también vamos a tener contradicciones, y obviamente depende también de nosotros de poder encontrar la luz en cuanto a las fuentes que encontramos. Y también nos ha pasado lo siguiente, que en algún momento también yo he contradecido a mi abuelo en alguna investigación que él ha hecho. Entonces he encontrado documentos que han realmente aclarado algunos aspectos que mi abuelo mantenía como firmes, ¿no? Fue el caso de Sebastián Pagador, por ejemplo, era un defensor del liderazgo de Sebastián Pagador el 10 de febrero, pero con las investigaciones que hizo Fernando Cajías y algunos otros documentos que hemos encontrado aquí en el archivo local, hemos demostrado que en realidad el liderazgo de Sebastián Pagador fue circunstancial y no fue el líder del movimiento del 10 de febrero. Entonces eso es algo que, por ejemplo, yo aquí por primera vez estoy confesando la verdad. No he tenido la oportunidad incluso de hacer una publicación en la cual no voy a decir que he refutado su posición, pero sí he colocado una posición mía que va en contra de lo que mi abuelo en algún momento había publicado, ¿no? Y claro, cuando tenemos contradicciones con mi hermano, pues nos dedicamos a profundizar más, y cuando la causa está muy clara, pues recién publicamos, ¿no? Recién escribimos. Gracias, Mauricio. Voy con André Endara. André, adelante, por favor. Bueno, primero que nada, un placer conocerlo, señor Maurice. Mi nombre es André Endara y bueno, mi pregunta es esta. Es bien sabido de que la noción que tienen las personas sobre el carnaval, bueno, de Oruro es el carnaval. Entonces, tras su investigación y publicación de las historias de Oruro, ¿cuál sería la noción que usted desearía que tengan las personas de Oruro? Gracias, André. Es una interesante pregunta, porque en realidad también el proceso del carnaval de Oruro en el último tiempo ha ido adquiriendo caracteres hasta negativos, ¿no? Y justamente lo que nosotros proyectamos para el tema del carnaval tiene que ver con el que conozcan el proceso cultural que se desarrolla alrededor de la fiesta dedicada a la Virgen del Socavón. Hemos hecho una aclaración de que en realidad el Carnaval de Oruro comienza el domingo, pero el sábado es el día de peregrinación. Y nuestra intención es precisamente que la gente reconozca este hecho religioso como algo que ha venido desde hace muchos años atrás, desde hace realmente cientos de años, que cuando llegaron los españoles se configura en una sola fiesta. Y estos elementos han sido justamente los que nos han obligado a nosotros a difundir de que este proceso no es estrictamente festivo, sino que tiene que ver con una secuencia de hechos culturales que comienzan después de Todos Santos y concluyen en realidad después del miércoles de ceniza, lo que nosotros llamamos el domingo de tentación. Entonces hay una secuencia de hechos y muchos otros elementos más, y creo que eso es algo que en algún momento nos hemos dedicado a difundir y a profundizar, porque el carnaval no solamente es lo que tú ves en la televisión o cuando tú te vas a Oruro y te encuentras con los amigos y te vas a la plaza o a la cívica y te tomas una cerveza. Eso es lo que no quisiéramos que sea la percepción del mundo, sino queremos que conozcan que detrás de la música, el baile, el traje y todo lo demás hay un proceso cultural mucho más interesante, riquísimo en realidad, que en algún momento ha influido a otras fiestas religiosas. Gracias. Voy con Livia Fernández, estudiante de periodismo de la Unifrance. Adelante, Livia.
Mm, Buenas noches, señor Mauri perdón, Cazorla. Quisiera preguntarle, ¿cuál fue su primera impresión al leer los comentarios en los libros que tiene de su abuelo o en análisis que tenga? Mi abuelo tenía la mala costumbre, y yo la he heredado, de escribir el comentario en la primera página del libro. Y obviamente muchos dicen, está mal porque mutilas el libro y qué sé yo, pero eso nos ayuda a saber cuál es la percepción que ha tenido mi abuelo en algún momento sobre algún libro en particular. Así me he enterado, por ejemplo, que el libro de Augusto Guzmán, de Prisionero de Guerra, por ejemplo, fue escrito en realidad por esa experiencia de la Guerra del Chaco, pero no me había enterado hasta que mi abuelo escribió en el libro diciendo que él había propiciado la liberación de este autor porque él era amigo, era su colega periodista cuando vivía en La Paz. Entonces él hizo las gestiones en realidad a través del Rotary Club que había en La Paz para que justamente se considera la liberación de este importante intelectual. Y ahí dice, ¿no? No menciona en el libro que yo fui parte de esto. Entonces, esas son cosas que uno se va enterando. Y de casi todos los libros que él los ha tenido, los tiene este comentario. Y lo malo es que también nosotros hemos heredado esa mala costumbre. Mi hermano y yo tenemos esa malísima costumbre de agarrar, rayar, comentar y obviamente colocar al principio. Pero para no mutilar tanto el libro, en el último tiempo me he dedicado a publicar comentarios de libros. No tenía un blog que lo he dejado hace muchos años, pero la idea es volver a reactualizar y tengo bastantes comentarios de libros, porque algo que me ha enseñado mi abuelo, y esto te lo comparto, Livia, es que siempre tengamos nuestro cuaderno de apuntes de cualquier cosa. Yo sé que son ustedes generación millennials y no sé qué cosa más que lo graban en el celular, pero no hay nada que como el cuaderno. Yo tengo varios cuadernos de apuntes donde selecciono por temas y el tema de comentarios de libros. Cuando termino un libro, inmediatamente dedico a colocar qué es lo que qué me ha impresionado, justamente para que en algún momento pueda publicar y la gente, todos puedan conocer cuál es mi posición, que de repente no sea la correcta. Yo no tengo la verdad en las manos, por supuesto, pero la idea es que justamente la gente conozca lo que nosotros estamos pensando sobre determinados libros. Lo malo es que ya me han ganado la cuestión de la lectura de libros, que ya muchos de estos no los estoy publicando por falta de tiempo. Y una regla importante que yo también la sugiero, ¿no? Eh, mm, Leamos un libro por lo menos una vez al mes, ¿no? De principio a fin, porque este hábito de tener la lectura nos va a ayudar justamente a profundizar nuestros procesos de conocimiento y además la difusión de las ideas que tenemos en el campo que ustedes quieran. Y algo también que yo aprendí de Huáscar Cajías, que fue mi docente en la universidad, cuando yo era alumno, todo el mundo levantaba la mano y decía, no, pero yo pienso que no es así. Y el doctor Cajías nos decía, cuando quieran hablar, por favor, háganlo con fundamento. No lo hagan porque piensan. Y eso a mí me caló muy hondo. De manera que cuando en algo no estoy de acuerdo, tengo que leer primero. Ese tiempo estaba de moda el famoso Che Guevara y muchos otros documentos más, que los tuve que leer para entender. Y ahora puedo decir con mucha seguridad que hay muchos de estos elementos que los he leído, de los cuales no estoy de acuerdo porque aprendí qué es lo que dicen este tipo de testimonios. Entonces, cuando hablamos del marxismo y leninismo, por ejemplo, que yo personalmente no estoy de acuerdo, tuve que comerme el libro del Capital de Engels y de Marx para poder entender justamente estas corrientes políticas. Y la verdad, puedo decirte con mucha seguridad que no estoy de acuerdo, porque obviamente hemos leído y para eso justamente recomendamos la lectura para poder entender lo que pasa en nuestro contexto. Y reitero, si en algo no están de acuerdo, lean primero. Gracias, Maurice. Voy con Caleb Guevara. Adelante, Caleb. Bueno, buenas noches. Primero disculpar que mi cámara no funcione, no tengo cámara ahora. Mi pregunta era, luego de tantas investigaciones que usted tiene y tantas publicaciones, ¿existe algún tema que no haya querido publicar por miedo a que algo le pueda pasar?
Ay, Caleb. No, en un momento sí, cuando hubo el problema del aeropuerto en Oruro, nosotros habíamos publicado meses antes, sin querer, una edición de nuestra revista que tenía que ver con el aviador Juan Mendoza. Entonces, cuando hubo todo este problema del aeropuerto, directamente se enfocaron con nosotros, porque habíamos elaborado la historia de Juan Mendoza en algún momento. Entonces nos empezaron a amedrentar, a cuestionar y qué sé yo, ¿no? En su momento, obviamente, para evitar cualquier debate, nos alejamos de esta situación y obviamente nuestra revista entró en un proceso de cuestionamiento y no solamente a nivel local, sino que hasta en el canal estatal hablaban de nosotros, ¿no? Realmente fue una cosa que yo lo llamo como experiencia positiva, ¿no? Porque de alguna manera nos hicieron famosos, ¿no? Pero lamentablemente empezaron a defenestrar lo que nosotros habíamos hecho y demás, pero no mermó nuestra intención de hacer alguna publicación. Incluso yo me animé a publicar algo que en La Paz no, yo sé que ha arrancado muchas rabietas, ¿no? Pero yo simplemente hice el comentario de lo que fue el libro de La Mesa Coja de Javier Mendoza Pizarro y hice el análisis con el libro de Ni con Lima ni con Buenos Aires de José Luis Roca, que en su momento hizo una contraposición a Javier Mendoza. Y obviamente publiqué, y lo hice sin miedo porque obviamente sabía que me iban a censurar y lo censuraron, pero al final de cuentas tenía que decir lo que se comentó en algún momento. Y por otro lado, publicamos en esta nuestra revista un artículo yo creo que este libro de ñejerías paseñas, todo paseño debería tener en su biblioteca, que es justamente de Ismael Sotomayor, y que deberían conocerlo de principio a fin. Y un artículo que se llama Los puntos sobre las is nos aclara lo que pasó realmente con el famoso hecho de la TEA de Murillo. Entonces, si ustedes se animan, el libro lo he visto circulando en el internet donde lo pueden comprar, no sé si hay en digital, yo lo tengo. Y si ustedes pueden ver ese tema, pues eso va a acarrear muchos conflictos y empiezan a difundir sobre este tema, porque aclara de que el tema de la TEA no es más que un mito, ¿no? Y ustedes saben que la historia se ha construido también a partir de mitos y la obligación de nosotros que nos dedicamos a la investigación es que tenemos que aclarar estos hechos que se repiten de generación en generación y estos mitos se convierten en hechos reales. Entonces es necesario justamente hacer esto. Y yo te puedo decir, Caleb, no he tenido en realidad el temor de hacer publicación alguna en ningún tema. Que nos han intimidado, nos han cuestionado en un momento, sí, pero al final de cuentas lo hemos hecho. Yo no soy periodista, yo simplemente me dedico a lo que es la investigación histórica y eso lo hacemos en cada uno de los trabajos que nosotros tenemos a disposición, porque si no, no seríamos consecuentes con lo que hemos aprendido. El 2013 fue ese momento de discusión cuando se iba a reinaugurar o reaperturar el aeropuerto de Oruro, que lleva justamente el nombre de Juan Mendoza, el primer piloto aéreo boliviano. Gracias, Maurice. Voy a ir con Diana Ramírez. Adelante, señorita Ramírez. Muy buenas noches. Un gusto conocerlo, Maurice. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Maurice Cazorla? En realidad, a mí como persona, no, sino por lo que yo voy dejando en este tiempo, los artículos, las obras que estamos publicando. Por eso, por mi pensamiento. Y de repente alguna persona no esté de acuerdo, que ojalá hubiera, para que también puedan generar justamente procesos de pensamiento diferentes. Lo que nos interesa es eso, ¿no? Es el legado que uno deja, la trascendencia que uno deja. Lo que uno es como persona es lo de menos, pero lo que uno deja en la vida es justamente a partir de las obras. Y creo que la obra que estamos dejando tiene que ver
con lo que estamos produciendo a nivel de nuestra obra, que es la revista, los artículos del periódico, y ahora que tenemos los medios digitales, todas las conferencias que hemos participado justamente para que el mundo nos conozca. Esa es la mejor manera que creo que quisiéramos que la gente nos recuerde. Voy a cederle la palabra a la señorita Micaela Kisbert. Adelante, Micaela. Bueno, primeramente, buenas noches, señor Cazorla. Tengo entendido de que usted ha sido, bueno, es viajero, ¿no? Recorrió 16 provincias y casi 35 municipios de la tierra altiplánica. Entonces, mi pregunta sería, ¿alguna vez tuvo una mala experiencia al visitar alguna provincia? Con la gente no. Sí, se nos reventaba la llanta o nos plantábamos o qué sé yo. Esas son las malas experiencias que hemos ido adquiriendo. Hace unos, ya cuando estábamos todavía viviendo en La Paz, nos animamos a ir con mi hermano a Toledo y ahí aprendimos que cuando entramos a una comunidad tenemos que pedir permiso. Nosotros fuimos para participar de una fiesta que se llamaba Copacabanita de Toledo, que era la fiesta de la Virgen de Copacabana el 23 de enero, que no es la fiesta que se lleva normalmente, sino que esto se origina en Toledo y que llevaban una imagen desde una comunidad hasta el lago Titicaca. Éramos todavía muy jóvenes, estábamos todavía en la universidad y fuimos a la comunidad invitados justamente por el pasante, ¿no? Que tenía su comunidad allá. Y la verdad fue que, bueno, nosotros llegamos noche antes, habíamos recorrido el pueblo y días antes se habían robado la iglesia. Entonces la gente del pueblo pensó que nosotros éramos los mismos que habíamos propiciado el robo de los objetos de la iglesia. Entonces eso nos ayudó a entender de que realmente tenemos que pedir permiso siempre y hacernos notar cuando llegamos a una comunidad. Por eso yo tengo amigos, procuro tener amigos en todas partes y cuando viajamos hay que llamar y decir, estoy viajando, y estoy comunicando y con quién me encuentro. Si está el alcalde, el corregidor, el médico de la comunidad, pues tenemos que encontrarnos. Entonces, esa experiencia nos ayuda a saber que en cualquier comunidad siempre tenemos que comunicar para que evidentemente sepan que estamos yendo con otra visión y sepan también que nuestra intención no es ir a saquear y hacer situaciones que otras personas sí lo hacen, sino nuestra intención es justamente la difusión de los procesos culturales. Me voy con Cristal Flores. Adelante, Cristal. Muy buenas noches, señor Mauricio. Disculpe por la cámara. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las experiencias malas y buenas que tuvo en sus inicios como investigador social? Bueno, las buenas son el producto que estamos dejando ahora, ¿no? Todo lo que hemos ido acumulando, que ahora lo estamos compartiendo a través de las publicaciones. Las experiencias malas en realidad han sido siempre, a veces por la mezquindad de las personas, ¿no? Yo no soy historiador de profesión, me gusta la investigación, he ido formándome de manera autodidacta y en este último tiempo han habido cuestionamientos justamente a la labor que hacemos, porque como no somos profesionales en historia, están devaluando nuestro trabajo, ¿no? Y se han dedicado, especialmente en las redes sociales, ustedes lo van a ver, de que como nosotros no somos investigadores o no somos profesionales en historia, nuestro trabajo no puede ser considerado como algo serio. Sin embargo, nosotros nos basamos en realidad en todo lo que es la didáctica de la historia. Nos hemos formado teóricamente leyendo todo el tema, todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación histórica para justamente compartir todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si en algún momento va a haber este tipo de cuestionamientos, se debe justamente a ciertas actitudes hasta, no sé si personales, pero tiene que ver un poco con esta posición que algunas personas tienen. Hace poco, con este tema de las conferencias que hemos ido realizando
a partir del espacio virtual que teníamos con algunos amigos sobre la guerra del Chaco, la guerra del Acre, empezaron a cuestionar de que obviamente nosotros no tenemos por qué hablar de estos temas, sino para eso están los profesionales en historia, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que ir difundiendo esto, porque ¿de qué sirve leer un libro y no lo compartes? ¿De qué sirve investigar algo si no lo compartes? Y justamente esa es la intención. Entonces, estas pequeñas situaciones que nos pasan en realidad es algo que tenemos que ir superando poco a poco y la verdad, cuando yo ya no esté en este mundo, la gente valorará si lo que hicimos estaba bien o de repente nos equivocamos, pero la idea es poner nuestra posición. Voy con la señorita Adriana Atoche. Adelante, Adriana. Buenas noches, señor Mauricio. Yo le quería preguntar, ¿cuál fue la experiencia que tuvo al trabajar en Child Fund, perdón? Uh-huh. Bueno, en realidad, esa es otra parte que no está, eso lo has debido encontrar en mi Facebook, que eso apareció de manera casual. Yo, fuera del trabajo de investigación histórica, me dedico al desarrollo social. Me he dedicado a trabajar con niños, niñas, jóvenes y sus familias cuando yo era voluntario de una organización en la ciudad de La Paz. Daban talleres de capacitación, orientación jurídica en diferentes barrios, en Las Lomas, en Pampajasi, Villa Copacabana, que en ese momento eran barrios que tenían ciertos niveles de vulnerabilidad. Entonces, algo que a mí me apasionó mucho justamente ha sido el tema de la problemática de la niñez. O sea, el tema histórico lo dejo a un lado, pero el tema de la problemática de la niñez lo mantengo hasta el día de hoy. Estoy trabajando en esta organización, trabajo una temporada en aldeas infantiles SOS y la idea es seguir trabajando también por aquella niñez que es vulnerable, por aquellos niños que están en una situación de altísimo riesgo. Entonces, toda esta experiencia, que son más de 25 años desde que yo era estudiante en la ciudad de La Paz, me ha cambiado la vida. Yo estaba estudiando Derecho con intención de tener otra especialidad, pero cuando me dediqué a ser voluntario de una organización que tenía la universidad, pues cambió mi vida para siempre. Y me dediqué a trabajar justamente desde la óptica del derecho, justamente por las personas que se sienten en esta situación de vulnerabilidad. He presentado también trabajos de investigación sobre el tema de la niñez. He hecho propuestas aquí en Oruro sobre el tema del desarrollo infantil del menor de 5 años y en este momento estamos haciendo una propuesta por el tema de la prevención del embarazo adolescente, que es realmente una situación muy complicada para nuestra realidad y eso es algo que lo estamos queriendo poner en vigencia, particularmente en municipios del área rural. Así que esa es mi experiencia de Child Fund, que tiene que ver precisamente con la niñez que está en una situación de alta vulnerabilidad. Estamos ya casi llegando al final de las consultas. Voy a cederle la palabra a Alison Rojas. Adelante, señorita Rojas. Muy buenas noches, señor Maurice Cazorla. Gusto poder conocerlo. Continuando con las preguntas, la mía es la siguiente. Teniendo en cuenta todo el desarrollo de investigación y los datos que usted ha podido tener en su vida, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es para usted la ciudad de Oruro? Como dijo mi buen amigo director de la Orquesta Sinfónica de Oruro, Oruro la defino en 3 expresiones. Oruro es mi cuna, Oruro es mi hogar y Oruro será mi tumba. Para mí eso es Oruro. Gracias, Maurice. Voy con Karen Lepeña. Adelante, señorita Lepeña. Muy buenas noches, Maurice. Un gusto conocerlo. Bueno, mi pregunta va dedicado a las actividades virtuales que usted está manejando el pasado año y el presente año también, y si ha logrado abarcar el alcance que usted esperaba para compartir los conocimientos patrimoniales que tenemos en Oruro. Creo que no, porque nunca es suficiente. En realidad, el año pasado habíamos empezado, no hablando de Oruro, sino hablando de la guerra del Chaco. Nosotros teníamos, tengo 2 amigos en Cochabamba, otros amigos en La Paz y uno en Tarija, donde cada año
tenemos un grupo de WhatsApp y revivimos la batalla de Boquerón día a día. Si ustedes buscan en el internet van a ver noticias del periódico El Deber, que nos ha hecho un reportaje hace algunos años. Y esto lo hacemos porque la batalla de Boquerón dura 23 días y cada momento hay un suceso. Entonces llegaban noticias, si tu notificación de tu WhatsApp a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, con situaciones muy particulares. Entonces el año pasado cuando vino la pandemia dijimos, ¿por qué no compartimos esto que sabemos a través de estas conferencias virtuales? Y empezó con el tema de la guerra del Chaco. Luego nos dedicamos a hacer lo de la guerra del Pacífico y después la guerra del Acre que nadie conoce. Y en ese interín nos dedicamos a hablar del carnaval, de la historia de Oruro y hasta el día de hoy en realidad seguimos organizando estos eventos porque creo que no vamos a terminar nunca de hablar de lo que nos gusta. No solamente me he enfocado en el tema de Oruro específicamente, porque también ahora estoy en un proceso de investigación sobre el tema de la guerra del Acre y este es como dice mi buen amigo Jorge Abastoflor, de las guerras conocidas de Bolivia es la más desconocida. Entonces creo que es interesante empezar a profundizar para que generaciones como las de ustedes puedan conocer en realidad estos aspectos y ver que lo que nos enseñan a veces en colegio no está bien. Entonces tenemos que ir profundizando cada uno de estos aspectos. Esperemos que en realidad este año podamos continuar con esta labor. Un poquito yo he entrado en pausa, mis camaradas, como yo les digo, están desarrollando en este momento un ciclo que tiene que ver con la independencia. Yo por situaciones muy particulares me he tenido que apartar, pero vamos a retomar en realidad estas actividades para volver a hablar justamente de estos temas, que es justamente lo que a nosotros nos interesa. Ojalá podamos hacerlo. He querido hacer un ciclo de la paz, pero ahí depende de nuestra amiga Beatriz y sus amigos paseños para que hagamos este proceso, ¿no? Lo vamos a hacer, Mauricio. En estos últimos 7 minutos y mientras todos los jóvenes prenden sus cámaras para que nos saquemos una foto del recuerdo, quiero preguntarte qué importancia tiene la historia. ¿Por qué mirar al pasado en el presente, Mauricio? En realidad, ¿por qué aprendemos historia? Porque en realidad tenemos que aprender de los errores para no volverlos a cometer en el futuro. Yo en algún momento escuché una expresión interesante que decía en Bolivia, los que se dedican a la investigación histórica simplemente cuentan anécdotas y nada más. Pero la idea de la investigación histórica es que contemos la historia con la intención también de generar conciencia, de generar un pensamiento diferente, de poder cuestionar incluso lo que ahora está sucediendo en el país, que lamentablemente tiene sus orígenes en los procesos históricos que ha vivido nuestra patria a lo largo de estos años. Y lamentablemente debo decirlo con mucha pena que no hemos aprendido de eso. Y por eso estamos repitiendo los mismos errores. Y si vamos a seguir repitiendo es porque la verdad no hemos llegado a tener esa conciencia, no hemos llegado a tener esa actitud de poder generar un cambio en lo que nosotros hacemos. Y la historia sirve para eso, para cambiar actitudes, para cambiar conductas. Lo que ha pasado el 2019, lo que ha pasado el 2020, no es nada ajeno a lo que ha pasado en la Revolución del 46 o la Guerra Civil del 49, de la cual nadie conoce, o de lo que ha sucedido en 1930, o la Revolución de 1920. Entonces, si no hemos aprendido de esto, vamos a seguir repitiendo los mismos errores toda la vida. ¿Y por qué repetimos? Porque la verdad no estamos aprendiendo a leer o a conocer estos aspectos históricos. Y por eso es mi obligación de compartir esto para generar esta conciencia. Gracias, Mauricio. Entremos un poquito a tu intimidad mientras los chicos nos esperan un minutito para sacarnos la foto. Tras tuyo tienes a la Virgencita del Socavón. Tras tuyo tienes una imagen muy tierna con una niña. Tienes al Tata Santiago. Están las esquelas de las Virgencitas. ¿Eres un hombre de fe, Mauricio? Por supuesto. No, yo soy un devoto de la Virgen del Socavón, creyente en Dios. También soy devoto de nuestra Santa Nazaria Ignacia March, que fue
recientemente canonizada, beatificada, y obviamente eso es parte de mi vida, de lo que yo hago, ¿no? Es muy íntimo, pero es algo que me encanta también hacerlo. Y también tengo mis trabajos que hago con la iglesia. Y bueno, por otro lado, lo que ves aquí no es el Tata Santiago, es un ángel de la Diablada. Es una colección de varios personajes. Mi hermano se quedó con el diablo, yo me quedé con el ángel, así que estamos compartiendo este patrimonio aquí. Y eso es lo que mantiene mi característica, ¿no? Yo soy una persona casada, felizmente casado, 2 hijos, que son realmente mi herencia, mi legado, que algún día podrán valorar lo que estamos haciendo. Muy bien, muchas gracias, Maurice. Por favor, tus palabras finales y el agradecimiento desde la universidad y particularmente de mi persona para poder haber compartido estos minutos, tu conocimiento, tu sapiencia, tu sentir, tu perfil, tu intimidad con nosotros en este ejercicio del periodismo. Aquí estás viendo una galería de jóvenes y señoritas que muy pronto estarán en las lides del periodismo con un solo objetivo, el objetivo de acercarse a la verdad y destacar estos personajes que le dan tanto a la patria y a través de la historia nos recuerdan pasajes y momentos que no debemos olvidar para construir un futuro prometedor. Maurice, un abrazo virtual y muchísimas gracias por estar con nosotros. Beatriz, el agradecido soy yo, me siento muy honrado. Ha sido la primera vez que me han hecho una entrevista en este sentido, que me han querido conocer lo que yo hago, que personalmente no lo considero de mucho valor, pero ustedes lo están considerando así, eso realmente me enaltece, me motiva también a poder seguir adelante. Un saludo especial a todos los que están estudiando esta carrera de periodismo. Yo quería ser periodista, ¿no? Empecé a escribir desde que estaba en colegio, en la revista de mi colegio, pero un cambio de timón en algún momento he decidido que me vaya al tema legal, pero me ayudó porque estoy haciendo algo que tiene que ver con mi formación profesional, con el tema de los derechos de los niños, adolescentes, familias. Y por el otro lado también está el tema histórico, que gracias a Dios, gracias a compartir con mi hermano, he aprendido muchos elementos que me ayudan justamente a plasmar esto a través de las diferentes publicaciones. Y el periodismo, en realidad escrito, es el más difícil, es el más complejo, porque para eso uno tiene que documentarse. El periodismo ahora está muy mal visto porque creo que ahora se han convertido en presentadores y cocineros en la mañana y no así realmente profesionales que deben ser. Yo reconozco lo que haces, Beatriz, en el proceso que desarrollas y también mi reconocimiento a los estudiantes que se van a encontrar en estas lides. Pero también la investigación en el periodismo es mucho más interesante y eso es lo que queda. Yo valoro a muchos periodistas de investigación que realmente han dejado trabajos impresionantes y no seamos como otros profesionales que se dedican simplemente a presentar noticias, sino realmente seamos profesionales en el periodismo porque tenemos que dejar un legado. Y eso es parte del objetivo fundamental. Beatriz, muchas gracias. Muy honrado, la verdad. No me caben las palabras para el agradecimiento en esta regresión que he hecho en la experiencia personal y obviamente compartir lo que nosotros hacemos. Y si en algún momento quieren compartir aquí en Oruro algún proceso, con todo gusto. Está abierta la posibilidad y creo que no han visto en mi Facebook lo de la ruta de la medianoche. Así que cuando quieran, estoy a su entera disposición.